Durante el primer debate del proyecto de ley urgente sobre el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, los asambleístas miembros de la comisión que analiza la propuesta ratificaron su posición sobre la base imponible de contribución de las personas y el porcentaje de las deducciones por consumo. Algunos legisladores propusieron ajustes en la base de cálculo para las aportaciones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de FM Mundo. Abogado, cuéntenos cuál es su propuesta frente a esta gravísima crisis fiscal que tiene entre manos el actual gobierno. Partamos del hecho de que cuando Guillermo Lasso fue candidato a la presidencia de la República, una de sus propuestas más fuertes, con las que ganó apoyo de sectores que en la primera vuelta le fueron esquivos, fue precisamente la de no más impuestos. Ponerle más impuestos a una clase media a la que ya se ha afectado a través de la pandemia o incluso de esa crisis económica que se venía arrastrando desde mucho antes, puede terminar generando el efecto totalmente opuesto al que se quiere lograr en teoría desde el gobierno nacional. El día de ayer, junto a varios analistas económicos, varias personas que forman parte además del denominado Foro Libertad y Prosperidad, hemos planteado algunas alternativas que creemos que son fundamentales para poder generar crecimiento, convencidos de que lo que en otros países ha sido un fracaso, difícilmente en Ecuador va a resultar exitoso. ¿Y cuáles son específicamente estas propuestas que ustedes pues están considerando? Partamos del hecho de que tiene que hacerse un análisis de lo que corresponde al gasto público. Si bien es cierto que, por ejemplo, la mayor parte de la denominada burocracia corresponde a los sectores de salud, de educación y de seguridad, hay algunos otros espacios que tienen que ser revisados y analizados. Esto no implica necesariamente, como muchos creen, despidos masivos en el sector público o dejar por fuera a quienes han venido haciendo una carrera administrativa en las instituciones públicas. Pero, por ejemplo, y esto es algo que muchos de quienes nos acompañan a través de la señal de FM Mundo comprenderán y darán la razón, hay instituciones públicas que en este momento, por ejemplo, noviembre, no tienen un nivel de ejecución presupuestaria adecuada. Les queda aún mucho presupuesto por ejecutar y empiezan a hacer gastos a tontas y locas para simplemente justificar que se les garantice los mismos recursos en el presupuesto 2022. Hay una teoría económica que ha sido planteada y que incluso es considerada por el presidente Lasso, entonces candidato, y por el grupo que lo acompañaba en ese momento, que es presupuestar con base cero, es decir, no forzar a las instituciones a gastar de manera excesiva porque simplemente deban cumplir con un tema de gasto, sino más bien analizar qué efectivamente sirve, en qué efectivamente se puede gastar, tratando de poner orden a una finanza pública que se viene arrastrando desde hace varios gobiernos. No es un tema de los últimos 10 años o de los últimos 14 años, son problemas de gasto público que se vienen arrastrando desde hace muchas décadas. Es decir, que debería haber un gasto más eficiente y de esta manera pues se reduciría. Ahora, hablaba usted hace un momento y decía no necesariamente significa una gran cantidad de despidos en el sector público. Sin embargo, sí, los gastos en su mayoría se van a sueldos y salarios. Entonces, de alguna manera, habría que reducir el número de funcionarios públicos. Esto es inevitable. Habrá instituciones, María del Carmen, en las que haya que hacerlo. Pero eso será producto de lo que el propio señor Lasso, cuando era candidato, dijo. Una evaluación de la institucionalidad nacional en su integridad. ¿Dónde está dicha evaluación? Yo entiendo que hay urgencia por tapar un hueco y por reactivar la economía de cara al 2022, pero parecería ser que la urgencia es reactivar la economía estatal y no pensar en los ciudadanos. Mira que sería, por ejemplo, un asunto bastante fácil y hasta el día de hoy no escuchamos
que se cobre pues todo lo que se está evadiendo de impuestos, cuentas pendientes que tiene el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué no se habla de la evasión tributaria? En ese sentido, ¿por qué buscar recaudar aumentando impuestos? También, por ejemplo, como lo hemos planteado, ampliando la base tributaria. Si a la gente se le simplifica la tributación en el país, muy probablemente se anime a tributar. Pero mira qué absurda resulta la propuesta del gobierno, que incluso en este momento, que no tendremos opción, si se aprueba el proyecto de ley como fue recibido por la Asamblea, a deducir gasto a partir de las facturas, yo voy a dejar de pedir facturas por las compras que haga, pues. Da paso a la informalidad inevitablemente. Y a una informalidad que va a afectar, nos guste o no, la recaudación tributaria por parte del Estado. Disculpen, pero es una realidad innegable que en más de un espacio te dicen, le emito factura, es de este precio, sin factura le queden tanto. ¿Y quién está perdiendo en eso? El Estado, por supuesto, en su recaudación, porque tenemos un sistema complejo, un sistema que no le facilita a la gente tributar. El gobierno anterior intentó incluso, como ustedes saben, poner en marcha un régimen de microempresas, no lo logró de manera exitosa, trajo más complicaciones, e imagínate que en este momento, cuando algunos ya se estaban acostumbrando al régimen de microempresas, están esperando a ver qué pasa, porque tienen que nuevamente cambiar el sistema tributario. Así es que hay una falta de planificación, de continuidad y de políticas. Y el problema, se echa mano nuevamente a los parches. Y el problema también de la informalidad es que se afectaría a otro impuesto, que es el IVA. Porque al no haber, justamente lo que conversábamos hace un momento, al dar la opción de le facturamos o no, pues se va afectando justamente la recaudación de IVA. Totalmente, y este es el principal impuesto que genera ingresos en el sector público, porque cuando compras una botella de agua, una botella de cola, seas rico o no lo seas, vas a pagar el mismo IVA. Ahí es cuando uno ve que hay que ser muy cauteloso en las medidas que se tomen en materia tributaria, porque pueden terminar generando, como creemos va a generar esta propuesta, un efecto contrario al que efectivamente dicen se persigue. Ahora, se ha dicho también que pagamos poco en impuestos en nuestro país. ¿Es así esto? No, no es cierto. Muchas veces se echa mano de esos discursos simplistas, diciendo que los ecuatorianos pagamos poco en impuestos en comparación con otros países, cuando la realidad es que tenemos no que simplemente analizar esas cifras de manera fría, decir el IVA en un país es este, el IVA en otro país es este. Los ingresos de las personas difieren. El pago de otros tributos paralelos también impacta. Y mira que el gobierno, cuando estaban de candidatos, entendía también esto que nos planteó, la reducción del impuesto de salida de divisas hasta su eliminación, reducción del impuesto al consumos especiales en algunos que hasta el día de hoy pagamos y que no son consumos especiales. ¿Acaso eso consta en la propuesta tributaria? Muy positivo que, por ejemplo, se quite el IVA a los productos de primera necesidad asociados a las mujeres. Claro que sí, pero ¿dónde queda lo demás? Incluso se dijo que reduciendo y eliminando el impuesto a la salida de divisas era una forma de motivar el flujo de capitales, de ingreso y egreso al Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que acaso ya en el gobierno nos dimos cuenta que las propuestas que hacíamos como candidatos no funcionan? Entonces, háblenle claro al país, díganle las intenciones que en realidad quieren, pero no nos vengan a decir tampoco lo que habitualmente se menciona de que paguen los más ricos, cuando sabemos que los que vamos a terminar pagando masivamente esta reforma tributaria somos quienes pertenecemos a la clase media. ¿Qué efectos considera usted que podría tener entonces esta reforma tributaria? No, de alguna manera no ayudaría, digamos, a la generación de empleo, y le digo esto porque hay también otro impuesto, que es el impuesto al patrimonio, que de alguna manera pues se lo está considerando, que no se ha considerado únicamente para empresas que tengan determinado patrimonio, sino que se analice si han tenido ingresos o no durante el año. En ese caso, en caso de que no hubieran recibido ingresos, pues obviamente se quedarían sin liquidez. Efectivamente, y hablando de impuestos de patrimonio, no es la primera vez que en un país se aplican estos, y ya se ha demostrado que no siempre resultan ser las formas más eficaces de recaudar tributos, porque puede haber gente
que tenga un gran patrimonio en tierras rurales que no son productivas en este momento y que en su cuenta de banco no tiene los recursos suficientes como para pagar esos impuestos. Ahí vamos a ver que va a haber un problema respecto de lo que en realidad se pretende. Insisto, ¿por qué la primera medida no es, por ejemplo, empezar a cobrar esos más de 7,000 millones de dólares que, de acuerdo a los organismos multilaterales, forman parte de los impuestos por cobrar que están impugnados o que simplemente están en el aire, y de esos impuestos que se evaden de manera regular por parte de ciertos grupos económicos? Ahí tranquilamente, no solo que se taparía el bache fiscal, sino que el gobierno contaría con recursos para llevar adelante muchas de las obras que nos prometió en campaña. ¿Pero no considera usted que el gobierno se encuentra en estos momentos entre la espada y la pared por la crisis, la gravísima crisis fiscal que enfrenta, y esta es la única manera de tener el dinero de una manera más inmediata? Obviamente lo que usted se propone de ampliar la base tributaria, obviamente de cobrar a los evasores, es decir, mejorar los controles y todo, es más largo plazo. Elevar los impuestos, el cambiar en esta reforma tributaria, de alguna manera lo que están haciendo es tener esa recaudación de forma más rápida y obviamente solucionar más pronto la crisis fiscal por la que estamos atravesando. Es probable que se piense que haciendo lo que se plantea se generen ingresos de manera inmediata o en el corto plazo. Así es. Pero mira que esto no es tal así, porque parte medular de la propuesta es del cambio al impuesto a la renta. Uno de los puntos que incluso se han dado a debate y a discusión entre las distintas organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional. Y el impuesto a la renta no se recauda automáticamente en enero. Se empieza a aplicar en el periodo fiscal 2022 y probablemente se recaude para 2023. Así es que eso que aparentemente sería recaudación inmediata, en muchos casos solo se lograría con estas contribuciones especiales o con este impuesto al patrimonio, no con lo que en realidad hay de fondo, que es un cambio al régimen tributario, particularmente al tema de la renta. ¿Estas propuestas ustedes la enviaron a la Asamblea Nacional? Las hemos hecho públicas y las hemos hecho públicas hasta que lleguen a las autoridades, no solo de la Asamblea Nacional, sino del propio Ejecutivo. Creo que hay que estar conscientes, o no sé incluso si en el gobierno nacional están conscientes, de que la discusión al interior de la Asamblea Nacional y la polarización de las fuerzas políticas de allí representadas van a generar dificultades al momento de aprobar esta norma. Y si la norma no es aprobada después del segundo debate que está previsto, difícilmente van a poder hacerlo durante este periodo para que entre en vigencia en 2022. Se perdió tiempo valioso queriendo imponer a la fuerza una norma no consensuada y ahora nuevamente se plantea una norma con tropiezos. Esto lo que evidencia probablemente es una falta de estrategia y una falta de planificación. Medidas parche una vez más, y la clase media es la que termina pagando los platos rotos. En todo caso, esperamos que sea pues debatida y que sea también, que contenga pues las observaciones debidas en la Asamblea Nacional. Le queremos agradecer al abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias. Muy buenas noches.